Bueno, sin dudas, tras la experiencia de esa Primera Guerra Mundial, lógicamente, ¿no? El ser humano mucho no ha aprendido o inmediatamente se olvida, ¿no? Y entra de vuelta en un conflicto de guerra, ¿no? Que va a tener una magnitud peor aún que la Primera Guerra Mundial, producto del avance tecnológico y demás, que ahora lo vamos a ir charlando, que fue esta Segunda Guerra Mundial que se extiende entre 1939 y 1945, ¿sí? Entonces, aquí, para tener en cuenta y como para comenzar todo esto, la explicación se va a basar en tres puntos, ¿no? Primero, lo que tiene que ver con los motivos, las causas de por qué comenzó este conflicto bélico, ¿sí? Esta Segunda Guerra Mundial. Luego vamos a ver algunas etapas del desarrollo de la guerra, ¿no? Los diferentes lugares o frentes de ataque que tuvieron la guerra, entre ellos lo que vamos a reparar la llamada Guerra Relámpago, es todo dentro de la Segunda Guerra Mundial, por las dudas, digo, ¿no? La llamada Guerra Relámpago, la Batalla de Inglaterra, la Operación Barbarroja, Día D y Guerra del Pacífico. Eso es lo que vamos a ir charlando cuando hablemos del desarrollo. Y finalmente lo que tiene que ver con las consecuencias, ¿no? Lo que dejó los efectos que tuvo esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos con las causas, ¿sí? Vamos a desplegar las causas como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Ningún hecho se explica por una sola causa, ningún hecho histórico, como tampoco ningún hecho que nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana se explica por una sola causa, ¿sí? Entonces, es obvio de que una guerra, y más aún una guerra mundial, no se puede explicar por un solo motivo. Esto ya lo hemos visto con la Primera Guerra Mundial, no sé si recuerdan, de que había un hecho que había desatado la guerra, un detonante, que era el asesinato de Francisco Fernando, ¿sí? El futuro rey del Imperio Austrohúngaro, por un joven serbio que pertenecía a una organización llamada Mano Negra, pero lo cierto es que ese atentado da inicio a la guerra, pero ya había toda una serie de causas, ¿no? Donde la guerra era prácticamente inevitable. Y aquí va a suceder lo mismo, van a haber toda una serie de causas, de motivos, ¿no? Que van a ir sucediendo, sobre todo a partir de la década de 1920 y 1930, y que va a terminar de desencadenar esas causas, ¿no? Y esa Segunda Guerra Mundial. Bueno, por un lado lo que tenemos, que esto está vinculado con el trabajo anterior, el ascenso de los regímenes totalitarios, es decir, en algunos países europeos, fundamentalmente en Alemania, asciende como forma de gobierno el nacionalsocialismo, lo que nosotros conocemos como el nazismo, ¿sí? Mientras que en Italia el fascismo, ¿no? En España, si bien no entra en la Segunda Guerra Mundial, pero está el franquismo, ¿no? El gobierno del general Franco, no empiezan a haber gobiernos con regímenes totalitarios y otros, como por ejemplo un Japón imperial y demás, ¿no? Que se caracterizan, entre otras cosas, se caracterizan por un fuerte nacionalismo, es decir, el nacionalismo, la exaltación de los sentimientos nacionales, la exacerbación de los sentimientos nacionales, así como había sido una de las causas de la Primera Guerra Mundial, aquí también lo va a ser en la Segunda. También, y estos mismos países, Alemania, Italia, Japón, entre otros, ¿sí? Tienen una política expansionista. ¿No? Esa es una segunda causa. Tiene una política, ¿no? de expandir su territorio. Bien, que va a traer el problema de frontera, ¿no? Recordemos que cuando había terminado la Primera Guerra Mundial, tras el llamado Tratado de Versalles, se habían como puesto, se había tratado, se había arreglado, obviamente que los que ganaron la Primera Guerra Mundial habían arreglado las fronteras, ¿no? Entonces había, por ejemplo, una de las fronteras que siempre fue de discusión entre Francia y Alemania, ¿no? Donde cuando termina la Primera Guerra Mundial, los territorios de Alsacia y de Lorena habían quedado para Francia, ¿sí? Nuevamente va a ser un foco de discusión, ¿no? Pero los alemanes, aquí aparece algo muy particular del periodo, y es que la teoría de los alemanes, ¿no? La teoría de la raza aria, que ellos eran considerados una raza superior, ¿sí? Lleva justamente a que intenten expandirse más de lo habitual, ¿no? Intentando formar un grandísimo imperio. Y otro de sus aliados, que ahora vamos a hablar y por qué decimos aliado, Italia, también, ¿sí? Intentará
expandir su territorio, tratando, en este caso estaba Benito Mussolini, como líder de Italia, tratando de retomar lo que había sido el Reino de Italia, ¿sí? No solamente Italia, sino lo que había sido anteriormente. Otra de las causas, además de estos gobiernos totalitarios, que son militares, ¿no? Violentos, represivos, y tienen un fuerte nacionalismo y una política expansionista, además de ello, hay una debilidad de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones se había creado luego que finalizaba la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Era justamente el organismo que intentaba evitar que se enfrentasen los países después de esa Primera Guerra Mundial, pero la verdad que ya en la década de 1920, sobre todo en 1930, sobre todo en la década de 1930, fue realmente muy frágil, muy débil esa Sociedad de las Naciones, nadie le daba bolilla, y menos aún, por ejemplo, en Alemania, que comenzaba a expandirse. Entonces, esa Sociedad de las Naciones no tenía ya el poder para mantener la paz y tampoco la frontera entre los países, ¿no? O sea, despertaban toda una serie de conflictos bélicos. El otro, el otro punto también es, la otra causa también, es que Alemania rompe con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles era aquel tratado que al finalizar la Primera Guerra Mundial, las potencias que habían ganado, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, se reúnen en Versalles, en Francia, y firman ese tratado donde ponen, por ejemplo, a Alemania como uno de los responsables de la guerra y lo hacen pagar un montón de tiempo, ¿no? Las deudas, ¿no? Por los desastres de la guerra, pero también el territorio alemán se quedaba reducido, se achicaba mucho el ejército, no podía tener una flota, bueno, toda una serie de condicionamientos que va a traer a Alemania mucha pobreza, ¿sí? Sobre todo después con el sacudón, con el golpe que va a tener con la crisis económica mundial, el otro tema que también vimos, la crisis del 29, y ahí es donde va a asumir, ¿no? Va a llegar la Alemania de Hitler. Y una vez que llega, ya para 1933, cuando Hitler ya llega y se va a proclamar Rey Führer, ¿sí? Jefe del reino, ya está hablando de un reino, no de una república, allí se rompe inmediatamente el Tratado de Versalles. Entonces Alemania no solamente deja de pagar la deuda, ¿sí? Por la guerra, sino que aparte, y esto era lo que más temían el resto, comienza a armarse, a desplegar toda una industria militar muy importante y empieza a expandirse. Relacionado con esto, ¿sí? Con esto de que Alemania rompe el Tratado de Versalles y se está expandiendo, la otra causa muy importante es la llamada política de apaciguamiento. La política de apaciguamiento es una política que lo que quiere decir de que mientras que la Alemania se expandía lentamente, pero se expandía, la mayoría de los países, y sobre todo Gran Bretaña y Francia, que van a ser los primeros grandes enemigos de Alemania en la guerra, se los van a reconocer, no se van a oponer, ¿sí? Se lo van a reconocer, con la idea de que los alemanes iban a expandirse un poco y después iban a saciar su sed de expansión territorial. Pero lo cierto es que esa política de apaciguamiento, ¿no? Que le daba concesiones, ¿no? le reconocía esos territorios que iba tomando Alemania, termina siendo justamente una causa porque Alemania nunca se detuvo. Bien. Por otro lado también, y como fue en la Primera Guerra Mundial, aquí también va a haber un sistema de alianzas, ¿no? Un sistema de alianza que recuerden que es una alianza política, económica y sobre todo militar. Aquí van a sobrevivir dos grandes alianzas que son las que se van a enfrentar en la guerra. En la guerra se enfrentan por las dudas, digo, en la guerra se enfrentan alrededor o están involucrados de manera directa por lo menos 62 países, ¿sí? Aquí solamente vamos a poner, digamos, las potencias que lideraban esas alianzas. Por un lado tenemos las potencias del eje, ¿no? Que tiene ese nombre porque se termina formando esa alianza donde el eje eran las tres capitales, ¿no? Roma, Berlín, Tokio, que está compuesto por la Alemania, estas son las banderitas de ese momento, ¿no? La Alemania nazi, la Italia de Mussolini, ¿no? Con la Italia del Reino de Italia, la bandera, el Japón imperial con su bandera imperial, y del otro lado tenemos como las naciones aliadas,
con la banderita capaz que mucho más reconocible, sacando el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética, ¿no? Que lo va a liderar Gran Bretaña y Francia primero, son los primeros que entran en la guerra junto con otros países, ¿no? Pero son los primeros que entran en la guerra, y luego, ya para el año 1941, va a ingresar la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se va a unir a los aliados, y ese mismo año también Estados Unidos, que ahora vamos a ir viendo por qué se reúnen, ¿no? Pero esto también formó una causa de la guerra, porque esto lo que implicaba, recuerden de que si una nación entraba en conflicto con otra nación, esto hacía de que el resto de los aliados intervinieran, ¿sí? El detonante, el hecho que da inicio a la guerra, es la invasión. Ya Alemania se venía expandiendo, había tomado Austria, Checoslovaquia, había tomado una serie de países que, que justamente, por esta política de apaciguamiento que decíamos acá, se lo terminaban reconociendo, ¿sí? No se oponían, pero luego invade Polonia, ¿sí? Invade Polonia, y lo que hace es inmediatamente llegar a un arreglo con la Unión Soviética, que estamos hablando de septiembre de 1939, ¿sí? El 27 de septiembre de 1939 la Unión Soviética no está en la guerra todavía. En realidad, de hecho, aquí comienza la guerra, pero aquí lo que se hace es, cuando esto que es Polonia, todo esto que está pintado es Polonia, está pintado de dos colores, porque esta parte de color más clarito es la que termina tomando Alemania, ¿sí? Y hace un tratado inmediatamente con la Unión Soviética, ¿sí? Que estaba Stalin, es el líder de la Unión Soviética, terminan firmando un tratado, Hitler-Stalin, donde se divide en Polonia, ¿no? Entonces, esto que pertenecía al viejo imperio germano, de Polonia, digo, pasa a pertenecer a Alemania, al imperio alemán, o al Tercer Reich, al Tercer Reino, mientras que esta parte de color más verde, más oscuro, pasa a pertenecer a la Unión Soviética, que antes pertenecía al viejo imperio ruso, que hemos visto ya en algún trabajo, la Revolución Rusa. Bien. Ahora, esas son las causas, ¿no? Y este es el detonante. Tras la invasión de Alemania a Polonia, hay una declaración de guerra de Gran Bretaña y de Francia, porque claro, ya se la veían venir, que los alemanes no paraban de expandirse, ¿sí? Y que iban a seguir expandiendo, sobre todo Francia como país limítrofe, que está del otro lado, acá no se ve, pero Francia está del otro lado, ¿sí? Como país limítrofe de Alemania, se termina haciendo una declaración de guerra, y ahí se inicia la Segunda Guerra Mundial. Vamos a lo que es el desarrollo. El desarrollo de la guerra fue realmente muy extensa, ¿no? Es del 1939 hasta 1945, y dentro de la guerra tiene como diferentes frentes, ¿no? De batalla, o diferentes episodios. Uno de ellos es la llamada Guerra Relámpago, que es una estrategia alemana, que consistía, y esto tiene que ver con la evolución tecnológica para la guerra, ¿no? De la producción bélica. Aquí aparece en la Segunda Guerra Mundial, si lo comparamos con la primera, un gran desarrollo de la Fuerza Aérea, muy importante, ¿sí? Que prácticamente era inexistente en la Primera Guerra Mundial, y por el otro lado, el desarrollo de los tanques. Si bien los tanques de guerra, estuvieron los primeros tanques de guerra en la Primera Guerra Mundial, no tuvieron en absoluto la función que tuvieron ahora. Estos tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial son los tanques de guerra como más nos imaginamos nosotros, ¿no? Esa especie de acorazados, ¿no? Que atraviesan todo, y eran como una especie de punta de flecha. Cuando se atacaba por el territorio, iban primero los tanques de guerra y atrás iba la infantería. Esto es lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una guerra mucho más dinámica, no es una guerra de trinchera como habíamos visto en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, esta guerra relámpago, ¿por qué es así? Porque es golpes muy rápidos y fulminantes, ¿sí? Que hacen los alemanes, en un ataque coordinado entre aviones y fuerza terrestre. Van primero los aviones, y detrás de ellos van los tanques de guerra y infantería, ¿no? Que les permitió que en muy poquito tiempo dominasen muchísimos países, ¿sí? Bueno, primero esto del caso de Polonia que habíamos visto en 1939. Ya primero había conquistado Austria, Checoslovaquia, pero ya contratado, ¿no? Ni siquiera hubo guerra, ¿no? Por ejemplo, Austria directamente lo firmó y chao. Recuerden de que Hitler, en realidad, él es austríaco, ¿no? Se nacionaliza alemán, de joven, pero es austríaco.
para 1940, miren la cantidad de países que logra ya con esta estrategia militar durante la Segunda Guerra Mundial, someter a la cantidad de países, ¿no? Noruega y Dinamarca, ¿no? hacia el norte de Alemania, hacia arriba. Ese mismo año logra ocupar Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ya para el lado oeste de Alemania. Invade Francia, la cual llega a conquistar París, ¿no? Francia termina, si bien toda Francia no queda dominada bajo los alemanes, bajo la Alemania nazi, sí la mitad, o un poco menos de la mitad de Francia queda dominada bajo la Alemania nazi, y la otra parte va a ser la resistencia francesa, ¿no? Y además de eso, Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña que todavía, ahora ahí no lo estamos viendo, pero va a empezar a invadir Gran Bretaña, los mismos alemanes también. Pero fíjense en este desarrollo militar que tenían los alemanes y la violencia, ¿no? Con que prácticamente en 2 años ya habían tomado esta cantidad de países, ¿no? Empiezan a huir hacia Gran Bretaña, ¿no? Ya con la toma, cuando cae la mitad de Francia, muchos soldados franceses, ingleses que estaban, ¿no? Que estaban ayudando a los franceses por la alianza, decimos, muchos belgas, huyen a Gran Bretaña, ¿no? Recordemos que Gran Bretaña es una isla, ¿no? Para poder hacer una resistencia al inminente avance alemán que iba a atacar claramente Gran Bretaña. En Gran Bretaña también habían otros figuras políticas, reyes, monarcas, ¿no? Como la reina Guillermina de Holanda, como el rey noruego Haak, o como el rey de Bélgica, Leopoldo II, ¿no? Pero estaban todos allí para un poco resistir ese avance, esa expansión alemana muy importante, ¿no? Aquí un poco para que nos guiemos, ¿no? Fíjense, esto está un poco más amplio de lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero porque acá está incluyendo que ahora lo vamos a ver, cómo los alemanes intentan invadir la Unión Soviética, ¿sí? Y cómo los alemanes invaden Gran Bretaña, sobre todo Londres, sobre todo Inglaterra, ¿sí? Por eso la batalla de Inglaterra. Pero observen aquí cómo se expande esto, lo que decíamos, Noruega, Dinamarca, bueno, lo de Polonia, Lituania, Estonia, ¿no? Luego Hungría, por ejemplo, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, estos se van a sumar a la Alemania nazi, ¿no? Francia, llegan inclusive llegan hasta la frontera con España. Bueno, una expansión militar muy, muy imponente, ¿no? Lo que daba mayor seguridad a los alemanes, y esa seguridad a los alemanes los llevó a hacer al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo dividir la fuerza para invadir a 2 grandes potencias como Gran Bretaña, fundamentalmente Inglaterra dentro de Gran Bretaña, y la Unión Soviética. Y estas van a ser las primeras 2 derrotas importantes de los alemanes, y a partir de aquí los alemanes van a empezar a ir yéndose en picada, y van a terminar luego de perder la guerra, ¿no? La primera que vamos a comentar es la batalla de Inglaterra, ¿sí? Que se da en 1940-1941. Aquí los alemanes, como yo les decía recién, Gran Bretaña, como ustedes ven aquí, es una isla, por lo tanto, la idea era, si uno mira aquí, bueno, ¿cómo atacamos? Por barco, por la fuerza naval. Sin embargo, de las 3 fuerzas, de la Fuerza Aérea, del Ejército y la Marina era la más relegada, era la tercera fuerza, era la que menos había desarrollado los alemanes. La habían desarrollado, pero no tanto como el Ejército. El Ejército era la fuerza más importante, que era la que se había expandido por tierra, como veíamos recién, y la Fuerza Aérea alemana, conocida como la Luftwaffe, eran realmente muy importantes. Entonces, ¿por qué fracasa o por qué es derrotado los alemanes en ese intento de dominar Inglaterra? Bombardean a Londres, sí, llegan a bombardear a Londres, pero lo cierto es que primero, por falta de la preparación de la Marina, y al mismo tiempo la fuerza naval de Gran Bretaña o de Inglaterra era y es la más importante en el mundo, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, esta fuerza aérea alemana se encontró con un gran problema, que es la distancia, que para estos tiempos, esta distancia, la fuerza aérea, hacía de que los aviones llegasen a Londres, bombardearan por un par de horas y se tuvieran que volver,
¿sí? Por lo tanto, no permitía, porque si bien llegan a bombardear bastante, no permitían justamente que derrotara a ese enemigo, ¿no? Entonces, esto hizo de que se pueda lograr la resistencia de Gran Bretaña por un lado, ¿sí? de Inglaterra por un lado, ¿sí? Poder sobrevivir a ello, y luego la Fuerza Aérea inglesa terminó de derrotar a la alemana. El otro intento y derrota es a la Unión Soviética, con la llamada Operación Barbarroja. Este es el nombre que le pusieron los alemanes al proyecto de invadir justamente a Rusia, a la Unión Soviética, en 1941. Recuerden de que había un tratado entre Alemania y la Unión Soviética cuando invaden Polonia, pero los alemanes rápidamente rompen el tratado, ¿sí? Y invaden no solamente esta parte de Polonia, sino que avanzan hacia las grandes capitales como Moscú, Stalingrado, ¿sí? Las grandes capitales de la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué es derrotado los alemanes aquí? Bueno, aquí sí con el intento de invadir Inglaterra era la distancia fundamentalmente, que no le permitió un ataque más masivo hacia la isla. Aquí va a ser las temperaturas, ¿sí? Cuando están atravesando, cuando van avanzando los alemanes, el ejército alemán para invadir la capital soviética, allí justo en ese momento cae, en las condiciones climáticas, ¿no? Cae el invierno más crudo, más fuerte que tuvo esa zona durante todo el siglo XX. Si agarramos el año 1900, el año 1999, ese momento es el momento donde más frío hacía, ¿no? Las temperaturas llegaron a 40 grados bajo cero. Entonces, está claro de que hasta inclusive algunos, algunos móviles de guerra, como los tanques de guerra, por ejemplo, no se quedaban o no funcionaban y demás. Muchos se morían de frío, ¿no? De hambre y demás. Pero esto se conjugó con otra cosa, que fue un poco de casualidad, ¿no? No es que Stalin, el líder de la Unión Soviética, sabía que iba a caer ese invierno. No lo sabía. Pero lo cierto es que cuando se le llega la novedad de que los alemanes lo van a invadir y los alemanes comienzan a avanzar, ¿sí? Buscando Moscú o Leningrado o Stalingrado, cuando empiezan a avanzar y están por aquí, da una orden Stalin, que es pasar todas las fábricas pesadas, todas las fábricas industriales rusas, pasarlo del otro lado de los montes Urales. ¿Sí? Si pasan todas estas fábricas, la tienen que pasar para este lado. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando los alemanes llegan hasta aquí, pero aquí llegan, encuentran un páramo completamente desolador, no hay ninguna fábrica, las viviendas tampoco, los animales son pasados para el otro lado, son sacrificados, se queman las cosechas, no queda absolutamente nada. Entonces, esto que quedó completamente descubierto, cae un terrible invierno de 40 grados bajo cero, ¿sí? Es allí cuando los alemanes terminan perdiendo prácticamente, obviamente que luego a partir de allí la Unión Soviética va a ir avanzando, ¿no? Va a ir avanzando, va a terminar de aniquilar a los grupos de soldados que quedan alemanes y va a comenzar a avanzar, ¿no? Allí es cuando la Unión Soviética ingresa a la guerra, ¿no? Ingresa a la guerra. Y lo que hace Stalin, una vez que gana la guerra, que gana, perdón, esa batalla y empieza a avanzar sobre Alemania, les pide a los aliados, es decir, a Gran Bretaña, a Francia, les pide a los aliados que armen otro frente de lucha. La idea era poder encerrar a Alemania, es decir, por este lado venían los rusos, por este lado venían los rusos, el ejército ruso, ¿sí? Y por este lado tenían que venir el ejército aliado, ¿sí? Gran Bretaña y Francia, ¿no? Ya la Unión Soviética pertenecía a los aliados. Una idea de poder aniquilarlo y terminar con los alemanes, ¿no? Entonces, los alemanes ahí tuvieron que dividir fuerza, y aquí es cuando sucede la llamada Día D, ¿sí? En noviembre de 1944, la D es de desembarco, es el desembarco más grande de la historia de las guerras hasta el día de hoy, ¿no? Se da en Normandía, al norte de Francia, ¿sí? Se da en Normandía, al norte de Francia, y termina justamente
ahí es un desembarco donde van las fuerzas inglesas y las fuerzas norteamericanas, porque Estados Unidos ya para 1944 estaba en la guerra. Ahora vamos a ver cómo ingresa Estados Unidos, ¿no? Profe, una Pero pregunta. sí, ¿No fue en junio el desembarco de Normandía? ¿El 6 de eh, junio? no, es en noviembre. Es en Ah, noviembre. ok. Es en noviembre, sí, sí, si no me equivoco, es en noviembre. Llega a ser en noviembre. Eh, Aquí, por lo menos el desembarco estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del desembarco de las tropas. Sí, sí. Hay una película, no sé si la vieron alguna vez, llamada Rescatando al Soldado Ryan, una película norteamericana, ¿no? Que comienza con el desembarco en Normandía, justamente, y ¿no? Empieza, ¿no? Un desembarco masivo y bueno, y demás. Pero no, tengo, si no me equivoco, y es más, si no me equivoco, es el 4 de noviembre que desembarca, ¿sí? Ojo, me puedo equivocar, esto está más que claro, pero si no me equivoco es el 4 de noviembre de 1944. Lo cierto es que a partir de ese desembarco y con el avance de los soviéticos del otro lado, ¿no? Los alemanes comienzan a ir perdiendo, ¿sí? Al punto de que, bueno, a partir del desembarco en Normandía se recupera París, se recupera Francia, y lo terminan encerrar a los alemanes, donde Hitler ya el 29 de abril termina delegando, dándole el mando a otro general, ¿sí? A Dosnitz, y esto después es materia de discusión también, si quieren lo charlamos, pero inmediatamente luego día después se suicida con su amante o esposa, en realidad, porque se había casado la noche anterior al suicidio, que ya estaba todo planificado, que era Eva Braun, ¿no? Se termina suicidando, que es lo que, ¿no? Se discute, si en realidad se mató el tipo o no, si vino para Bariloche o no vino para Bariloche, o por lo menos alguna parte de la Patagonia Argentina, o si se fue para otro lado, ¿sí? Pero bueno, se supone de que el tipo se termina suicidando, ¿sí? Lo cierto es que ya no está más bajo el mando de la Alemania nazi en la guerra. Eso es lo cierto, y aparte al muy poco tiempo, ya estamos hablando de 1945, ¿no? Obvio, es abril ya de 1945. Al muy poco tiempo los alemanes luego se van a rendir, al muy poco tiempo. Eh, Ahora, el otro punto para terminar la parte del desarrollo es la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es una especie de guerra que primero va a tener a Japón a Japón y a Estados Unidos, ¿no? Como principales actores. Se extiende de 1941 a 1945, y en realidad Japón se está expandiendo por la zona del Pacífico, ¿no? Está tomando, inclusive los japoneses logran vencer a China, bueno, sin ninguna duda el Japón imperial, estaba el emperador Hirohito, sin ninguna duda era una potencia, eso está muy claro, ¿sí? Y, y logra extenderse, expandirse, buscando territorio, y toma muchas colonias británicas, ¿no? Llega hasta inclusive a Australia, Nueva Zelanda. Y esto empieza a chocar con los intereses norteamericanos. Pero en realidad Estados Unidos estaba todo bien con Japón. De hecho, Estados Unidos le vendía a Japón. Estados Unidos no está en la guerra. Se declara neutral. ¿Sí? No está del lado ni del eje ni de los aliados. Pero obvio de que si tenía que elegir, iba a elegir hacia el lado de los aliados. Digo obvio porque ahí estaba Gran Bretaña, estaba Francia, que eran países que ya habían compartido la Primera Guerra Mundial con Estados Unidos. No así la Unión Soviética, ¿no? Que la Unión Soviética tenía, ahora lo vamos a hablar, tenía otro sistema político, económico, y que no tenía nada que ver con Estados Unidos. Lo cierto que decía, Estados Unidos estaba todo bien con Japón, le vendía, de hecho le vendía petróleo, le vendía chatarra, le vendía, ¿no? Mucha materia prima que los japoneses lo iban a dedicar para la guerra, para el desarrollo militar. Sin embargo, en esa expansión japonesa hay un ataque que es muy discutido, ¿no? Si en realidad fue un ataque o si fue un autoatentado, pero de Estados Unidos digo, pero hay un ataque en 1941, ya en diciembre, que es al Pearl Harbor, ¿no? Pearl Harbor es una base aeronaval norteamericana en Hawái, ¿sí?
una base aeronaval en esa isla, en Hawái. Lo bombardea, ¿sí? La Fuerza Aérea Japonesa, y ahí, bueno, está la declaración de guerra, ahí los Estados Unidos se unen a los aliados, ¿no? Y fue una guerra que, bueno, Japón es una isla, ¿no? Es una guerra donde claramente el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de 1941, ¿no? Después ya del tercer año ya con ese de guerra, porque había arrancado en el 39, ¿sí? Ya en 1941 iba transcurriendo el segundo o tercer año de guerra. Estados Unidos genera un gran desequilibrio justamente, ¿no? Siendo una potencia muy importante y entrando como fresquito a la guerra. Entonces, los japoneses empiezan a perder allí, la última resistencia se da a partir de los kamikazes, ¿no? Los kamikazes, que es la Fuerza Aérea Japonesa, conocida conocida como viento divino, y que en realidad esto tiene que ver con las formas, ¿no? La manera de ver el mundo. Los japoneses, una mentalidad oriental, donde el sentido de la vida es muy diferente a la mirada que podían tener los norteamericanos o nosotros, que somos occidentales. Entonces esa Fuerza Aérea, después de tirar todo lo que tenía, esos aviones se estrellaban contra los barcos norteamericanos o contra un grupo de soldados o lo que fuese, ¿no? Ahora, lo cierto es que estaba prácticamente devastado Japón, ¿sí? Y aquí entra la discusión de la bomba atómica. Aguárdenme un segundo. Bueno, estábamos aquí. Decíamos, en realidad hay toda una discusión con respecto, la Segunda Guerra Mundial termina con la bomba atómica, ¿no? Que tira Estados Unidos en Hiroshima y en Nagasaki, dos ciudades japonesas. El grupo del eje, ya Alemania había quedado derrotado, y también Italia, que había sido la primera, ¿no? Como potencias estamos hablando. Entonces quedaba solamente Japón. Ya el resultado de la guerra ya era inevitable, así que iban a ganar los aliados. Bien. Entonces ahí hay toda una discusión con respecto a las bombas atómicas, con respecto al uso de las bombas atómicas. Yo le decía recién de que se enfrentan dos maneras de ver el mundo muy diferente, como es Japón, con una mentalidad oriental, ¿no? Que era capaz de inmolarse, ¿no? No importaba si se perdía la vida, ¿no? Que se tenía otra concepción de la misma, o por lo menos si se perdía la vida por esa razón, ¿no? En ese sentido, lo quiero decir. Mientras que los norteamericanos, si estaban, si llegaban a estar, si llegaban a estar cercados, se rendían directamente, ¿no? Entonces, ahí el uso de la bomba es muy discutible. Truman da la orden, el presidente norteamericano da la orden de que se tiren la bomba, ¿sí? Estas bombas venían siendo utilizadas y ensayadas en zonas de desierto o en mares, pero nunca se había utilizado en una guerra. Hasta el día de hoy es el arma que más personas ha matado, es decir, siendo una sola arma, ¿sí? Que más personas ha matado. Y ahí hay toda una discusión, decía, porque muchos plantean lo siguiente: en realidad Japón estaba prácticamente devastado y estaba rendido, con solamente cercar la isla, ¿no? y ahogarla, sacarla con barco, digo, ¿no? Y no dejar que pase nada, y ahogarla por falta de alimentos y demás, los japoneses se iban a rendir. Con eso bastaba, algunos decían, ¿no? Pero Truman lo que considera que por esa mentalidad oriental, ¿no? Que hasta el último momento está el tema del honor, y que hasta el último japonés que haya va a presentar batalla. Prefería no desembarcar en la isla porque decía que iba a ser una gran masacre, y tiraba estas bombas, ¿sí? Entonces terminan de tirar estas bombas atómicas o nucleares terribles, ¿no? Que terminan de
de generar una onda expansiva calórica impresionante, la gente muere calcinada, ¿sí? Acá tienen imágenes, digamos, de Hiroshima y de una parte de Hiroshima, y acá tienen la imagen desde arriba, ¿no? De donde se ve desde de la misma avión. Y termina, bueno, la pregunta es por qué se tiran las bombas atómicas, ¿no? Y en realidad, aquellos que dicen de que Japón en realidad estaba muy debilitado y que no hacía falta usar esto, no, dicen de que Estados Unidos no lo tira tanto por Japón, ¿sí? Sino que lo tira por la Unión Soviética. Entonces uno se pregunta cómo por la Unión Soviética. Si la Unión Soviética, en realidad, volvamos a esto, la Unión Soviética estaba peleando junto con Estados Unidos porque formaban el grupo de las Naciones Aliadas. Bueno, la verdad es que ya se sabía, ya la guerra, el destino, según lo que dicen, ¿no? El destino de la guerra ya estaba, este grupo ya perdía, estos eran los que iban a vencer. Y dentro de estos, Francia y Gran Bretaña habían sufrido muchísimo por la guerra, ¿sí? A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en este caso habían sido muy devastados toda Europa en realidad, ¿no? Toda la Europa occidental por lo menos. Y las dos superpotencias que estaban quedando, pero que aparte eran muy diferentes, porque recordemos que la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética era lo que antes era el Imperio Ruso, pero se había llevado adelante una revolución, ¿no? Recordemos eso. Eh, Era muy diferente con la otra gran potencia que iba a quedar, que era Estados Unidos, ¿sí? Entonces, muchos dicen de que esa bomba atómica fue tirado no por Japón, sino para demostrarle a la Unión Soviética, ya adelantándole a la Unión Soviética, el poderío que tenía los norteamericanos. Y aparte que la Unión Soviética venía avanzando hacia esa dirección también, ¿no? Entonces, un poco, y esto nos permite entrar en lo que son las consecuencias, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dejó la guerra? Bueno, está claro que nos dejó una gran devastación, destrucción de Europa, fundamentalmente a Europa, ¿no? Pues es una guerra que se dio en todos los rincones del planeta, pero bueno, inclusive aquí, ¿no? Aquí en el Río de la Plata termina siendo hundido un submarino alemán, perdón, un barco alemán, un buque alemán, no un submarino, un buque alemán. Brasil formó parte de la guerra. Argentina entró para el lado de los aliados ya cuando terminaba la guerra también, pero no mandó a nadie, pero había ingresado allí más por presión que por otra cosa, ¿sí? De declararse neutral. Entonces, sin ninguna duda hubo una destrucción muy importante, sí, en Europa, ¿sí? Una destrucción muy importante con una cantidad de muertos, ¿no? Obvio de que uno puede agarrar diferentes libros y ninguno va a saber la cifra exacta. También es obvio de que la gran mayoría de los que murieron producto de la guerra fueron civiles, no fueron soldados, ¿sí? La gran mayoría. Pero se habla de alrededor de 55 millones de personas mueren producto de la guerra. Para que ustedes se den más o menos una idea, en ese momento Argentina tenía 20 millones de habitantes, ¿sí? Para que uno se dé más o menos una idea. La destrucción de Europa genera que esas potencias que eran Gran Bretaña, que era Francia, que era Alemania, ¿no? que se empezaba a levantar, cayeran y ahora se empezaba a consolidar Estados Unidos, también la Unión Soviética, la parte de la Europa del Este, ¿sí? Pero Estados Unidos empieza a consolidarse como una gran potencia, que le va a dar préstamo a partir del Plan Marshall y otras cosas que ustedes van a ver en quinto, que aquí no lo vamos a ver. También como consecuencia muy importante, está la conferencia de Yalta, ¿sí? Esto es antes que termine la guerra, ¿sí? Ya en febrero de 1945, antes que termine la guerra, pero que ya se sabían los resultados, los tres representantes de la grande potencia, ¿sí? Como Churchill para Gran Bretaña, como Roosevelt para Estados Unidos y como Stalin para la Unión Soviética, terminan juntándose y viendo, bueno, programando cómo iba a seguir el mundo después de todo esto, ¿no? Y ahí se hace el famoso Tratado de Potsdam, que es un tratado que, como el Tratado de Versalles, busca quiénes son los responsables. Aquí se cae la responsabilidad sobre Alemania y sobre Japón, fundamentalmente. Ambos terminan siendo ocupados, ¿sí? Ambos terminan siendo ocupados por
Alemania, el territorio alemán termina siendo dividido primero por 4 potencias, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, y después se termina dividiendo en 2 partes, ¿no? La Alemania del Este y la Alemania del Oeste, o la Alemania republicana y la Alemania federal, que la Alemania socialista y la Alemania capitalista. Igual esto lo ven en Quito, ¿sí? También se crea la ONU, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas, que era una organización muy fuerte en ese momento, parecía a la Sociedad de las Naciones Unidas, que se había armado después de la Primera Guerra Mundial, pero que se fue debilitando, ¿no? Y la ONU, justamente la creación de la ONU tenía una función elemental que era evitar todo tipo de conflicto. Obviamente que la ONU, primero, está organizada por los triunfadores, más allá que 50 países fundan la ONU, pero Estados Unidos está encabezado todo eso, y hasta inclusive durante un momento se llamó Guerra Fría, ¿sí? Los países comunistas como China, como Corea del Norte, como la Unión Soviética, no formaron parte, o hasta inclusive fueron echados, no fueron aceptados. También nació el Estado de Israel en 1948. Recuerden que la población judía fue la que más sufrió las persecuciones de los alemanes nazis. No fueron los únicos, pero fueron los que más sufrieron. Entonces, Gran Bretaña le termina localizando o poniendo o dando un estado, un territorio, para que se cree el Estado de Israel en la Franja de Gaza, ¿sí? Esas tierras, ¿se acuerdan de que nosotros cuando comenzamos el año vimos el reparto de África, de Asia y de Oceanía? Bueno, nosotros no llegamos a ver bien el reparto de Gaza, pero esa tierra, como en África había sido repartido por las potencias europeas, y Gran Bretaña había tenido, ¿no? Había ocupado esas tierras, que en parte de esas tierras pertenecían por ejemplo, a Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que se instala ahí el Estado de Israel, llegan los problemas que llega hasta el día de hoy, ¿no? Los enfrentamientos que hay en Medio Oriente, entre esos países que rodean al Estado de Israel, porque en realidad esas tierras no le pertenecían ni a Israel ni a Gran Bretaña, que las cedió. Por último también, muy importante, inicia, que esto es lo que ustedes van a ver en quinto, inicia la Guerra Fría. Eso es otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. La Guerra Fría se lo llama así porque hay 2 superpotencias, que es Estados Unidos con un sistema capitalista y la Unión Soviética con un sistema socialista, pero que no se van a enfrentar de manera directa. Por eso se llama Guerra Fría. Va a haber momentos de mucha tensión, los dos van a ir desarrollando armamento, bombas atómicas y demás, va a haber momentos de muchísima amenaza. Esto dura entre 1945 y 1991, que es cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nace lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como la República Federal Rusa, ¿sí? O la República de Rusia. Y durante ese momento, ¿no? muchos picos de tensión hubo entre estas 2 potencias. Hubo un montón de guerras, está claro, Vietnam, la guerra de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, hubo, bueno, la cuestión de Cuba, que hoy se habla tanto y demás, ¿no? Pero que siempre estuvieron estas 2 potencias detrás de esos enfrentamientos, pero la verdad es que no se enfrentaron directamente, por eso se habla de Guerra Fría. Bien, bueno, hasta aquí eso que estaba en el trabajo, ¿sí? Lo que me gustaría ya compartir con ustedes, como para ir terminando también, ustedes tienen, además de las actividades que giran alrededor de lo que explicamos recién, ustedes tienen en este trabajo una parte que es como una especie de juego lúdico, podríamos decir, un Facebook completamente falso, ¿no? Donde estas potencias o los representantes de estas potencias forman parte, tienen sus perfiles, ¿no? Y hablan y tienen diálogos, ¿no? Que no son solemnes ni diplomáticos, ¿no? Sino que tienen diálogo común, pero que detrás de esos diálogos, ¿no? está lo de la guerra. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en esa actividad es poder explicar en cada uno de estos casos, ¿sí?
qué es lo que está sucediendo, a qué hacen referencia de la guerra. Por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo bien claro. Acá, por ejemplo, ¿no? Adolf Hitler, persona etiquetada con Adolf Hitler en París, ¿no? Detrás de ¿no? Fíjense, guíense por las fechas. Francia, pésima la foto, bueno, Francia le responde, ¿no? Pésima la foto y salís con una cara de emo. Benito Mussolini dice, no le hagas caso, es un troll. Bueno. Actividad reciente, Francia se ha unido al grupo, yo también me rendí ante Alemania. Esto, ¿a qué está haciendo mención? Esto ustedes lo tienen que cruzar con lo que van a ir resolviendo de las actividades anteriores. ¿Sí? Cuando ustedes escriban lo de la guerra relámpago, por ejemplo, que es una de las actividades, y describan entre esa expansión alemana el caso de Francia, como toman París y demás, luego cuando ustedes lleguen a esta actividad, ustedes se van a dar cuenta. Obvio que Benito Mussolini dice esto, ¿por qué? Porque Italia era aliado, ¿sí? Formaba parte de las potencias del eje de Alemania, ¿sí? Esto, yo también, Francia se ha reunido el grupo, yo también me rendí ante Alemania por la cantidad de países que se vienen rindiendo y demás, ¿sí? Lo mismo que acá, por ejemplo, ¿no? Gran Bretaña superó en puntaje de la Alemania en Luftwaffe, esta es la Fuerza Aérea Alemana, versus Royal Air Force, que es la Fuerza Aérea británica, inglesa, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, después de hacer la primera parte del trabajo, que vayan, esto sí, esto les voy a decir, esto no lo hagan si quieren, porque en realidad vieron que el trabajo anterior había una actividad que yo no la podía dar como obligatoria, que era analizar la película. ¿Sí? No la podía dar como obligatoria por el contexto que estamos. ¿Sí? Entonces acá hay una parte que sube Hitler que dice, pero esto es ficción, ¿no? Y está la película El niño con el pijama a raya, que era la que se recomendaba, y dice, Adolf evaluó con 0 estrellas. Bueno, la idea era decir, bueno, porque él dice que es ficción y demás, pero este diálogo sí lo pueden no responderlo, porque se tiene que ver la película primero, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? Bien, estamos aquí.